Full Gauge Controls presenta el instrumento MT512E 2HP de la línea Evolution. Se trata de un producto altamente versátil que puede ser aplicado en controles de refrigeración y calefacción. A través de su potente relé, acciona cargas de hasta 2 HP. El MT512E 2HP está disponible en 12, 24 voltios o 127-220 voltios. Los productos de la línea Evolution poseen como diferencial frente con IP65 que protege el instrumento contra la humedad, una pantalla de 4 dígitos, luces indicadoras del proceso de operación en curso, una luz indicadora de la unidad de temperatura seleccionada, 4 teclas de control, destacándose la exclusiva tecla FLATEC que agiliza y simplifica toda la operación. Instalación del controlador. El controlador se encaja en el recorte hecho en el local de fijación. Instale el vinilo protector que acompaña el instrumento para protegerlo de la humedad. Si necesitas una protección aún mayor, disponemos como opcional el aditamento ECASE. También es opcional el uso del armazón extendido que permite la instalación del instrumento en variadas situaciones. El armazón extendido viene acompañado de 2 interruptores de 10 amperios que se puede utilizar para activar y desactivar dispositivos como lámparas y ventiladores. Para la instalación eléctrica del controlador MT512E 2HP, consulte el manual del usuario y el esquema de conexiones ubicado en la parte superior del instrumento. Importante: siguiendo normas técnicas internacionales, recomendamos que sea instalado un filtro supresor de transitorios tipo RC en todas las instalaciones independiente de la potencia. Para cargas superiores a 2 HP, utilice un interruptor del contacto de capacidad adecuada. El filtro RC y el interruptor de contacto no acompañan el producto. Ahora que ya sabemos cómo instalar el MT512E 2HP, presentamos 2 ejemplos de instalación. Debes configurar e instalar el instrumento de acuerdo a tu necesidad. Previendo potencia inferior a 2 HP, no se utiliza el interruptor de contacto. Sin embargo, se utiliza el filtro RC. En este ejemplo, la alimentación de esta instalación es realizada con corriente alterna a 127 voltios. Previendo potencia superior a 2 HP, se utiliza el interruptor de contacto y el filtro RC. La alimentación, en este caso, es realizada como corriente alterna a 220 voltios. Operaciones básicas. Set Point. El set point es la función que configuramos para desactivar la carga de la instalación. La tecla set permite acceder a esta función y también cumple la función de confirmación o enter para todos los ajustes del controlador. Para alterar el set point, pulsa set por 2 segundos hasta que aparezca el mensaje set en pantalla. Al soltar la tecla aparecerá la temperatura de control ajustada. Por medio de las teclas hacia arriba o hacia abajo se cambia el valor. Tras obtener el valor de la temperatura, pulsa Set para guardarlo. La temperatura o set point también se puede ajustar pulsando la tecla FLATEC o accediendo al parámetro de ajuste F02. Tecla FLATEC. Pulsando FLATEC es posible recorrer los menús de función de MT512E 2HP como se verá a continuación. Función deshielo manual. El deshielo se obtiene desactivando el compresor. Accede a la función con la tecla FLATEC, pulsa Set, el icono de refrigeración se apagará y aparecerá el de deshielo. Para volver a activar la refrigeración, repita el procedimiento. El icono deshielo se apagará y aparecerá el de refrigeración. Bloqueo de funciones.
Tras bloquear por seguridad, los parámetros podrán ser vistos pero no alterados. Observación. Para activar el bloqueo, el parámetro F20 debe estar ajustado con valor superior a 14. Tras acceder a la función de bloqueo mediante la tecla FLATEC, pulsa SET y después hacia abajo hasta que aparezca el mensaje. Al soltar la tecla, aparecerá el aviso Bloqueo activado. Para desbloquear las funciones, reinicie el controlador y oprima la tecla hacia abajo por algunos segundos. Al soltarla, es posible volver a editar los parámetros. Desactivación de las funciones de control. Esta función hace que el controlador opere solo como un indicador de temperatura, desactivando el relé de control de la carga. Observación. Para acceder a esta función, ajuste el parámetro F21 de acuerdo al manual del usuario. Mediante la tecla FLATEC, elija Control, después pulse SET. La pantalla alternará entre la temperatura y la indicación de desactivación. Para volver a activar las funciones de control, debe aplicar el mismo procedimiento, lo cual causará el efecto inverso. Ajustando la temperatura setpoint. El setpoint también se puede alterar mediante la tecla FLATEC. Pulsa SET y realiza el ajuste con la tecla hacia arriba y hacia abajo. Registro de temperatura mínima y máxima. Esta función permite ver con opción de apagar las temperaturas límites registradas en el proceso. Pulsa FLATEC hasta que registro aparezca en pantalla. Pulsa SET. Observación. También para acceder a la función de registro oprime hacia arriba una vez, hasta que aparezcan las temperaturas en pantalla. Para apagar los valores pulsa FLATEC hasta que aparezca el mensaje de limpieza. Pulsa SET. Presentación de los procesos. Esta función permite ver el estado y el tiempo transcurrido de un determinado proceso o función. Pulsa FLATEC hasta que aparezca el mensaje Procesos. Pulsa SET. Observación. También para acceder a la función de procesos oprime hacia abajo una vez, hasta que aparezca en pantalla el proceso en curso seguido del tiempo transcurrido en minutos. Observación. Si se han desactivado las funciones de control, aparecerá el mensaje Control desactivado. Operación avanzada. Programación de los parámetros. Código de acceso. Para alterar las demás funciones del MT512E2HP, es necesario introducir el código de acceso en F01. Esto puede ser hecho de dos maneras. Primero, mediante FLATEC, pulsa repetidamente hasta que aparezca el mensaje FUNC y pulsa SET, ingresa F01 y con las teclas hacia arriba y hacia abajo, introduce el valor 123. Otra manera de introducir el código de acceso es pulsando simultáneamente las teclas hacia arriba y hacia abajo. Con el acceso de los parámetros liberado, pulsa las teclas hacia arriba y hacia abajo para alterar las demás funciones del F02 a F21, de acuerdo a la tabla de parámetros que consta en el manual del usuario. Observaciones. Si tras lanzar el código de acceso hubiese una demora superior a 15 segundos, el sistema volvería para operación, exigiendo que se vuelva a introducir el código. Con el bloqueo de funciones activado, el controlador no permitirá el ajuste de parámetros. Tabla de parámetros. En el manual del usuario encontrarás la tabla de parámetros del instrumento con la descripción de todas las funciones que se pueden desbloquear a través del código de acceso. La misma enumera los parámetros con la respectiva descripción y valores de ajuste mínimo y máximo para las unidades Celsius y Fahrenheit. Importante, en la columna de la derecha se especifica el valor estándar de fábrica de los parámetros. Ajusta estos valores en base a tu necesidad o aplicación, dentro del rango mínimo y máximo de cada función. Para facilitar la programación de los instrumentos de la línea E Full Gauge Controls, provee la llave programadora Xprog. Este aditamento tiene como función principal almacenar los parámetros de los controladores, cargarlos y descargarlos de forma rápida y fácil.
Por medio de entradas USB podrás conectar el AceProc a la computadora y con el editor de recetas del Citrat copiar, editar y grabar parámetros. Ejemplos de programación del controlador MT512E 2HP. Tu controlador MT512E 2HP posee 20 parámetros ajustables, permitiendo infinitas combinaciones de programación, transformando el instrumento en extremadamente versátil, posible de ser usado en las más diversas aplicaciones de refrigeración, deshielo y calefacción, además de los controles de protección y seguridad. Consulta el manual del usuario para obtener mayores detalles sobre cada parámetro. Presentamos a continuación un ejemplo de instalación aplicado en refrigeración y otro en calefacción, demostrando la utilización de diversos parámetros. Importante, todas las variables, valores y formas de ajustes son apenas ejemplos didácticos. Cada tipo y condición de aplicación exige un análisis cuidadoso de todos los parámetros disponibles para obtener el mayor ajuste posible con el máximo desempeño y seguridad. En el ejemplo de refrigeración, consideremos un mostrador refrigerado en donde la temperatura o set point debe ser mantenida a 2 grados Celsius. En el ejemplo de calefacción, simularemos una estufa de secado que se debe mantener a 45 grados Celsius. F02 Set Point. El set point es la temperatura que deseamos mantener. Es también el punto en el cual el relé de control de la carga es desactivado. En los ejemplos, adoptamos un set point de 2 grados Celsius en la refrigeración y de 45 grados Celsius en la calefacción. F03, desvío de indicación offset. Este parámetro permite compensar eventuales desviaciones de temperatura debido al sensor o cable. Utilice un termómetro calibrado junto al sensor del controlador para controlar si hay alguna desviación. En los ejemplos, adoptamos un offset de más 1,4 grados Celsius en la refrigeración y de menos 1 grados Celsius en la calefacción. F04 y F05, mínimo y máximo set point permitido al usuario. El controlador MT512E 2HP puede controlar temperaturas dentro de un rango de menos 50 a 105 grados Celsius. En los ejemplos, hemos limitado este rango en menos 10 a más 15 grados Celsius en la refrigeración y 30 a 50 grados Celsius en la calefacción. Estos límites o topes electrónicos restringen el rango liberado para el ajuste del set point destinada a la protección y a la seguridad. F06, diferencial de control histéresis. En la diferencia entre la temperatura del set point y la temperatura con la cual el relé del controlador volverá a ser activado, en el ejemplo de la refrigeración con set point de 2 grados Celsius y la histéresis ajustada en 3 grados Celsius, el controlador desactiva el compresor en 2 grados Celsius y vuelve a activarlo con 5 grados Celsius. En el ejemplo de la calefacción con set point de 45 grados Celsius y la histéresis ajustada a 5 grados Celsius, el controlador desactiva el compresor de 45 grados Celsius y vuelve a activarlo con 40 grados Celsius. Observación. Una histéresis muy baja resulta en frecuencia elevada en los ciclos de activación y desactivación del relé del controlador, lo que podría disminuir la vida útil de los componentes. F07, modo de operación. Para operar en refrigeración atribuye el valor 0 y el valor 1 para operar en calefacción. F08, tiempo mínimo de salida activada. Es el tiempo mínimo en el cual el relé del controlador permanece activado tras la última puesta en marcha. El objetivo es evitar desconexiones repetitivas. En el ejemplo de la refrigeración, optamos por 180 segundos y en el caso de la calefacción, no adoptamos un tiempo mínimo, seleccionando la sigla NO.
F09, tiempo mínimo de salida desactivada. Semejante al parámetro anterior, este determina el tiempo mínimo de relé desactivado desde la última puesta en marcha. Selecciona la sigla No para no adoptar un tiempo mínimo o atribuye un valor entre 1 y 999 segundos. En los ejemplos optamos por 240 segundos para ambas aplicaciones. F10, tiempo de refrigeración. Determina el tiempo mínimo en el cual el controlador actuará en refrigeración, o sea, el intervalo entre deshielos. En el ejemplo estipulamos el tiempo de 120 minutos. F11, tiempo de deshielo. Determina el tiempo mínimo de duración del deshielo, o sea, el intervalo entre los ciclos de refrigeración. Selecciona la sigla No para no adoptar un tiempo mínimo o atribuye un valor entre 1 y 999 minutos. En el ejemplo estipulamos un tiempo de 20 minutos. F12, estado inicial al energizar el instrumento. En refrigeración, permite seleccionar el modo de operación al accionar el controlador. Para iniciar directamente en refrigeración, atribuye el valor 0 o el valor 1. Para iniciar con deshielo, cuya duración será de acuerdo al parámetro F11. En el ejemplo optamos por iniciar directamente con refrigeración. F13, indicación de temperatura bloqueada durante el deshielo. Selecciona la sigla No para no bloquear la indicación de la temperatura y Yes para bloquearla. En el ejemplo, optamos por no bloquear la indicación. F14, retraso al energizar el instrumento. Esta configuración evita que se generen picos de demanda de energía eléctrica en caso de falta y retorno cuando hay varios equipos. Selecciona la sigla No para no retardar la conexión. Si se optase por un retraso, atribuye un tiempo de 1 a 240 minutos. En los ejemplos, hemos optado por no adoptar el retraso. F15, tiempo adicional al final del primer ciclo. Este parámetro permite aumentar el tiempo de refrigeración del primer ciclo hasta el accionamiento del controlador. Si no deseas adoptar un tiempo adicional, selecciona No o atribuye un tiempo de 1 a 240 minutos. En el ejemplo, hemos optado por un incremento de 5 minutos. F16, situación de la salida con el sensor dañado. 0 para dejar el compresor desactivado. 1 para dejar el compresor activado. 2 para mantener el compresor ciclando de acuerdo de los tiempos definidos en los parámetros F17 y F18. Esta ha sido la opción adoptada en el ejemplo. Si estás operando en calefacción y surge un problema con el sensor, la salida será desactivada. F17, tiempo de salida activado en caso de error. Define el tiempo mínimo en el cual el compresor permanecería activado, en caso de que el sensor estuviese desconectado o fuera del rango de operación. En el ejemplo hemos optado por un tiempo de 10 minutos. F18, tiempo de salida desactivada en caso de error. Define el tiempo mínimo en el cual el compresor permanecerá desactivado en caso de que el sensor estuviese desconectado o fuera del rango de operación. En el ejemplo, hemos optado por un tiempo de 10 minutos. F19, intensidad del filtro digital. Este parámetro retrasa la respuesta del sensor, denominada inercia térmica. Normalmente es útil en ambientes refrigerados o con calefacción, en donde la puerta es abierta a menudo. Para no optar, el filtro selecciona No. Para activar, el filtro atribuye un valor entre 1 y 9. Cuanto más elevado el valor atribuido, mayor será el retraso en la respuesta del sensor. En los ejemplos, hemos optado por no adoptar el filtro. F20, tiempo de bloqueo de las funciones de control. Para activar el bloqueo es necesario ajustar el parámetro F20 en un valor superior a 14. Por esta razón, ajustamos este parámetro en 20 segundos en los ejemplos dados. Con este bloqueo activado, el set point y los demás parámetros estarán protegidos contra alteraciones indebidas. Hemos visto esta función en operación básica.
F21. Desactivación de las funciones de control. Permite desactivar la salida del controlador para mantenimiento. Selecciona No para no desactivar la salida o atribuye el valor 2 para desactivarla. En los ejemplos optamos por no desactivar, pues este ajuste es adoptado solamente en el caso de detención para mantenimiento. Si tiene preguntas, por favor, póngase en contacto con nosotros.